Me encanta porque el programa de hoy tiene mucha energía femenina. Y la Claro. próxima invitada Sí, no solamente es una gran referente del deporte paralímpico, sino que también es una gran referente del deporte y la sostenibilidad. claro que sí. Y gran referente del deporte argentino. Claro que No sí. solamente femenino, no solamente deporte adaptado. Hablamos de Mariela Delgado, que ya nos acompaña aquí en Deporte de Central. Gracias, Mariela. Gracias por estar acá. Un placer realmente para nosotros. Bueno, la de la selección, obviamente, de paraciclismo. Y con 2 medallas mundialistas más que fresquitas. Bueno, gracias por estar acá, Mariela. No, muchas gracias a ustedes por el lugar y para mí es un placer estar con ustedes personalmente, que me van siguiendo siempre a la distancia por donde esté y estar acá con ustedes, la verdad que es lindo. Es bueno que sepa que la seguimos permanentemente. Viste, Obvio que ella sí. es agradecida y memoriosa. Claro que sí. Agradecida y memoriosa. Marie, ¿y cómo fue este campeonato mundial de pista que se realizó en Río de Janeiro? Un certamen y un lugar que vos ya conocías en otras oportunidades y que volviste a subirte al podio después de 7 años con 2 medallas de bronce. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo es el balance general? ¿Cómo llegaste a eso nuevamente? Bueno, en principio de crear podio de un campeonato mundial, porque bueno, Claro. sí, Copas del Mundo, Panamericanos, sí, hemos Sabés que estado. acá lo aclaramos siempre, la Sí, diferencia entre las Copas del Mundial y es Mundo, como que 7 mundiales. años no hice nada. Claro, No. Pero los mundiales, Sí. o sea, y de verdad que lo aclaramos en el paraciclismo y en cada uno de los deportes que hay Copa del Mundo y que hay mundiales, remarcamos la diferencia porque todo tiene su mérito, por Claro. Sí. supuesto, y de hecho tenés 3 Juegos Paralímpicos y sos referenta no solo del paralimpismo, sino del deporte argentino en general. Pero volver a un podio en un campeonato mundial no es algo menor No, y no, eso claro. tiene mucho mérito para nosotros. Sí, y para mí también, yo también como que no lo creo, o sea, sí lo trabajé, pero después de darme cuenta que fue hace 7 años, Claro. que no había Te subido, cayó la ficha ahí. sí, como que caí ahora y digo, wow, y qué raro ahora también, y la última fue en Río, 2018 también, Misma sede. en el velódromo, sí, en Mundial de Pista. Así que sí, fue... O sea, lo trabajamos y fue como unos meses muy distintos para mí. Hice un poco algunos cambios. Bueno, justo ayer hice una publicación y todo de cambios internos y externos. Las condiciones tampoco sabemos que no son las mismas que antes. Entonces fueron un combo de cosas, pero yo tenía la convicción y tenía las ganas de hacer este mundial y de prepararme lo mejor que pude. Yo estaba en Misiones, o sea, yo me volví para Misiones estos meses y cuando lo hablaba, esto lo cuento una vez interna, Sí. antes de irme a Misiones yo estaba con, bueno, Lore, mi psicóloga, y le decía... que estaba hablándolo para irme a Misiones, pero como quisiera correr el mundial de pista, quisiera prepararlo, pero te vas a Misiones, el lugar donde menos tenés, o sea, donde no hay pista, donde hay menos ciclismo, donde casi no hay carrera. Sí, pero como que quisiera prepararlo. Así que se fue dando, estos meses sí hubieron un par de cosas, pero después dije, bueno, me organizo. Voy a irme a Rafaela, viste que fue justo Claro. el Ojadar. Sí. Yo me fui, bueno, estuve en Ojadar, pero detrás de escena, trabajando con la Comisión de Sostenibilidad del COA, y ahí me quedé. Y bueno, aprovecho y me quedo un mes entrenando la pista a full. Ya venía haciendo mis entrenamientos, pero en ruta, y ahí me quedé haciendo lo específico en pista. Nunca entrené tanto tiempo en la pista antes de irse a un mundial, Mira. eso fue lo distinto. Porque siempre nosotros concentramos una semana, 5 días, nomás íbamos a San Juan o a San Luis o a Rafaela, pero nunca estuvimos así, nunca estuve yo así un mes. Cuando vivía en Rafaela sí, pero cuando yo no vivía en Rafaela no hacía esto de estar un mes entrenando. Claro. Entonces le di un mes hacia a fondo a la pista, sacándome el jugo lo más que pude. Se nota que también eso tuvo mucho que ver los resultados. Me fui sola, o sea, agarré mi Claro. auto, mis bicis y hablé en el club para alojarme y ahí me instalé y hacer todo lo que podía con lo que tenía y así después me vine acá para tomar el vuelo con mis compañeros y así fuimos al mundial. ¿Y cuántos demonios y ángeles, viste esa doble figura que siempre se nos aparece, Sí. te aparecieron durante este mes luego de haber tomado esa decisión? Ah, no, sí, muchos. Sí, muchos. Muchos. Fue complicado, o sea, sinceramente en un momento me planteé de ir al mundial porque se estaba complicando, Claro. pero bueno, es como sentía que lo tenía que hacer, sentía que era la oportunidad también,
porque tenía ganas, hay pruebas nuevas, en las pruebas que saqué medallas son pruebas nuevas, Sí. entonces Claro. que tenía ganas de probarme en esas pruebas, primero porque ya fui 2 veces campeona argentina de velocidad cuando corría en elite, cuando lo hacía la pista de velocidad, y el kilómetro, que es una prueba nueva, que es nuevo para todos, tanto elite como adaptado. Y en los 500 metros, bueno, había sacado el bronce, fue en 2018 y esta es kilómetro. Y me tenía fe. Internamente algo decía que lo tenía que hacer, quería probar y aparte no sabía quiénes iban a estar después de un nuevo ciclo, Claro. porque París el año pasado, este año quiénes iban a preparar bien las pruebas. Entonces era a ver dónde estamos, cómo estamos y quiénes están. Entonces así se dio y tenía ganas de correr esas 2 pruebas y se me dio en esas pruebas, porque se nota que eran las ganas que uno tenía de participar y de saber cómo uno estaba y hacer el mejor tiempo posible. Así que nada, sumamente contenta y fue como un push de energía y de motivación a subirme al podio después de lo que pasó previamente, ¿no? Y después se fueron dando las cosas, cuando se complicó, después se fueron dando las cosas y fue fluyendo y se fue dando, el mundial también se fue dando y listo, ¿viste? Había que estar. Había que estar y qué bien que tomaste esa decisión. Y Mari, cuando vos decís que que tomaste esa decisión justamente, ¿no? Y más allá del entrenamiento que hiciste físico y de bici, ¿no? Que Sí. ahí en Rafaela. ¿Cuántas cosas cambiaste o si cambiaron muchas cosas o qué cosas pusiste en práctica para mentalmente también estar distinta y volver a conseguir algo que no conseguías hace 7 años? Lore, la verdad, tiene mucho que ver. Pero nada, disfrutarlo a full como si Claro. fueran los últimos, los últimos. ¿Sentiste eso? Sí, sí, traté de disfrutarlo así. Es mi oportunidad, ya está. O sea, es este mundial que tanto me costó llegar, hacer todo, concentrarme. O sea, tampoco poco quitar la mochila, ¿no? De todo lo que implica haber llegado y decir, bueno, entrené, hacer lo mejor que pueda y a ver cómo se dan los tiempos y estar, principalmente estar. Tuve que desconectarme de muchas otras cosas Claro. por externo de lo que es Mariela deportista para poder enfocarme, porque bueno, familia, un montón de cuestiones, estudios, qué sé yo, apagar todas esas, como hablamos con Lore, esas lamparitas para poder tener la lámpara del mundial bien encendida y bien concentrada para que en el momento del mundial, que es mi momento, y todo lo que trabajamos se pueda reflejar en eso. Así que sí, es mucho manejo de los demonios que vos decís, de los pensamientos para poder estar en el momento y después no reprocharse nada, ¿no? Claro. Mari, y hablas con una soltura y con una madurez que es lógica, ¿no? Después Claro. de tantos años dentro del deporte. Me acuerdo que hace 10 años aproximadamente que irrumpiste en el ciclismo paralímpico y también en el ciclismo, porque fuiste la primera deportista en competir en un juego panamericano y también en un juego para panamericano como fue en Toronto. Y con todo este recorrido, ¿cómo es el análisis general que vos haces de tu carrera? Oye, Adrián, que es un programa completo. Tenemos tiempo. Tenemos No, porque no soy, o sea, creo que todos vamos evolucionando, vamos cambiando internamente en el proceso y no es la misma Mariela que comenzó con toda la inexperiencia de lo que es el ciclismo a nivel mundial o el deporte a nivel mundial, ser representación argentina, porque no vengo de una familia de deportistas, menos de alto rendimiento, Claro. son nada, comerciantes, Otros rubros. nada que ver, nada que ver. Entonces, por decir de una manera, todo lo aprendí por el propio cuero. Claro. O sea, tanto físicamente como mentalmente, ¿no? En este camino. Pero hubo mucho, sí, la verdad que puedo decir que estoy contenta de la Mariela que soy actualmente, después de tantas batallas Claro. y tantos logros, porque la verdad fue un camino, nada, intenso, Claro. pero muy intenso, por lo lindo y por lo no lindo y por las cantidades de cosas que uno tuvo que superar para poder seguir manteniéndose, nada, en esto, en el nivel mundial y representando al país y subirse a un podio nuevamente. La verdad que es, nada, es satisfactorio personalmente en ese sentido como deportista, ¿no? De lo que lo que uno transita y lo que uno consigue y lo que uno
Y también tiene que mucho que ver las personas que uno va trayendo Claro. a tu entorno, que te van acompañando y te van ayudando. Y eso también es como un enchufe de decir, bueno, hay gente que confía en mí. Claro. Cuando, como dije varias, por ahí uno ya duda de uno mismo y ellos están más convencidos que uno mismo de lo que uno puede dar. Entonces esas son las cosas que también te mantienen y te sostienen en esto como deportista y seguir peleándola. Así que es todo, es uno, el camino y la gente, las personas cercanas que te quieren bien, ¿no? Claro. Que quieren que uno siga vigente y dando lo mejor de uno. Así que esas son cosas que por ahí un poco llenan el alma, ¿no? De esa gente y de mi familia, ¿no? También, que con la ignorancia de lo que implica estar acá, Claro. me apoya igual y me banca con nada. Y cuando necesito, están. Bien, un saludo grande a todas Misiones, ¿no? Como Sí. siempre, a toda la familia misionera. Vos sabés que en el mismo lugar donde estás sentada, vos hace unas semanas estuvo el Pampa Ferrari, Ah. Martín, y si no la viste la nota, No. la puedes ver en YouTube, en nuestro canal, @DeporTV, canal DeporTV. Y él decía que él tenía el sueño de ser deportista, que no logró, no llegó a hacerlo, pero cuando conoció el mundo del deporte adaptado y paralímpico, se quedó maravillado. Y te pregunto a vos, por más que hayan pasado muchos años y está bueno siempre volver a las raíces, porque nos perdemos entre tantos títulos y torneos, pero está bueno saber cómo comenzó la historia de Mariela Delgado en el deporte adaptado y paralímpico. Y yo comencé corriendo en elite, o sea, Ujú. sigo corriendo en elite, pero cuando yo estaba en Rafaela, el entrenador Norberto Capella veía que yo tenía una limitación de brazo, que me costaba las partidas, y él habla al presidente de la federación y dice, fíjate, esta nena tiene... ¿Edad? Bueno, nena. ¿Edad? Tenía 24. Bueno, Esta era una chica, niña. esta chica tiene un problema en el brazo, a ver si entra, y ahí es donde me da la posibilidad Cristiano Balopi me convoca a una concentración para un Panamericano de pista que se iba a hacer en el 2013. ¿Ya consiste la clasificación funcional y todo No, eso? no, eso fue de elite, Panamericano sí. de pista de elite. Ok. Él me vio y yo corrí 2 años, Sí, viajé sí. con la selección convencional en pista 2 años. Y ahí, entonces viajé con ellos, vio que andaba bien, yo estaba trabajando en Rafaela, Claro. en una agencia, trabajaba por la mañana, y se dio este viaje y hablé en la agencia, era justo en enero, temporada alta, le Claro. dije, bueno, mi jefe cuando me tomó le dije, mira, yo vine a Rafaela para probar en ciclismo. Claro. Ahora se me dio la oportunidad Lo y me dejaste claro de convocaron. entrada, está Sí, bien. Está y bien. ahora cuando me convocaron le dije, ahora me voy a concentrar con la selección, era en enero. Claro. Claro. Era pleno enero, temporada alta. Entonces, bueno, que te vaya bien, fui a probarme y cuando vuelvo sí quedé seleccionada porque era para la persecución por equipo. Claro. Concentraron a 3 chicas y yo no sabía que las 3 íbamos a ir. Cuando vuelvo le digo a mi jefe, voy a tener que irme a México 20 días, o sea, si tienen que tomar a alguien, tomen, yo lo entiendo, pues estamos en temporada alta. Bueno, muchas gracias por avisar. Bueno, cuando vuelvas, contanos cómo te fue, pero ya quedé sin trabajo. Claro. De ahí me fui al Panamericano de pista en México. Te la jugaste. Sí, Bien. porque yo me fui a Rafaela para probar Era tu lo mejor sueño, con la bici, claro. sí. La No verdad que dudaste desde mi en ningún ignorancia, momento. porque después no Aparte es... un panamericano. Claro, ¿no? Panamericano, selección. México. Es como que la Un decisión abrazo estaba al clara. jefe, un montón. Gracias. Y eso abrazo fue en el grande. 2013, pensándolo ahora que uno ya conoce más cómo es esto, que fue post-juego también, Claro, ¿viste? el primer Comenzando año un después de ciclo. Londres. Así que fue así, me fui y cuando, bueno, ve los tiempos que hago, ve a Cristiano Balopi, él maneja los tiempos de adaptado y ahí dice, bueno, posiblemente llegue, esté en un borderline, porque me vio ahí un médico clasificador que está en Mar del Plata. Sí. Bien. Bueno, y él me vio allá en Mar del Plata cuando concentramos, me dijo, puede ser que entre, está en un borderline. Entonces, bueno, fui a ese Panamericano, volví y encima vuelvo a ese Panamericano y a los mes y medio o al mes se hace el Campeonato Argentino de Ruta Elite en San Luis. Y gano ese Campeonato Argentino de ruta, no de pista, Claro. de ruta. Encima que, viste, San Luis tiene Sí, desnivel. claro. Y era un argentino que era como 70 chicas, era re numeroso, cosa que lógicamente no es un pelotón tan grande. Y gano. ¿Viste cuando de repente se van dando las cosas? Y ahí me llama Martín. Ese día me acuerdo, cuando yo después gané la medalla de oro, ya le habían hablado de mí y me dice que íbamos a viajar, vamos a probar para clasificar. Y ahí fue en el 2013, en julio creo que fuimos a una Copa del Mundo en España, en Segovia, para hacer la clasificación. Y entré. Y así es como que primero Martín fue un logro
poder entrar, que sí era ciclismo adaptado, y ahí empezar, y ahí donde cambió mi vida de lo que es planificar y preparar objetivos con ciclismo adaptado en un ciclo que comenzaba. Así que ahí se me abrió un mundo distinto y todo un trabajo interno también de aceptar que yo corría el ciclismo adaptado, que tenía una limitación. Mi familia nunca, o sea, yo nunca me sentí limitada para nada. Claro. Hice todos los deportes que pude, todo lo que hacía en mi casa lo hacía con limitación porque era nacimiento y era súper natural. ¿Te costó mucho, digamos, dar ese paso de decir, voy a O hacer sea, deporte el adaptado? paso lo di, después Claro. internamente lo fui trabajando. Bien, bien. O sea, sí. ¿Y crees que en ese punto, no, falta mucha información y mucha perspectiva de discapacidad en la sociedad en general? Porque en sí, si se quiere, y usando este término que vos usabas, ¿no? Una limitación física pequeña de nacimiento y que no te define como persona, tener incluso el certificado de persona con discapacidad y poder participar del movimiento paralímpico. ¿Crees que falta todo eso para que ante una situación novedosa como la tuya, de que eras paralímpica o que podías ser paralímpica, que no te costara asumirte de esa forma? Sí, en verdad yo desconocía el deporte adaptado en general. Bien. Si yo en misiones yo hacía, me acuerdo, natación y el profesor, yo iba así con poner la gente mayor y él me daba más ejercicio porque veía que yo le ponía ganas, pero creo que ni él sabía que existía Claro. natación adaptada. Y yo tampoco, pero yo le daba, después hice gimnasia artística, todo, pero nunca había escuchado de deporte adaptado. Me enteré en 2013, cuando me habla el de Rafaela y me dice que podía entrar en ciclismo adaptado. Completamente desconocía. Y después hay otra. Una es conocer y otra es valorar a Bien. los deportistas adaptados. Que valoren el logro de un juego, de una medalla paralímpica o una medalla mundialista, Alto de lo que es rendimiento. adaptado. Sí. Alto rendimiento. Como que está desvalorizado, que si vos lograste, bueno, en este caso ciclismo adaptado, como que no es lo mismo. O sea, a nivel sociedad. Porque Sí. sabemos que a nivel mundial y tanto en Argentina, las becas y los premios son iguales. Pero es como que a nivel sociedad como que no es Todavía tan se lo toma importante. como un deporte recreativo, ¿no? Sí. Y no. Quedó en No. 1948 eso, ¿no? Sí. Cuando se creó el movimiento, que fue la primera intención, rehabilitación, recreación y después competición. Pero a partir de 1960 hay Juegos Paralímpicos, o sea, han pasado muchos años. Sí, preguntarle a todos mis compañeros que vivimos Claro. en el CENAR y que nos vamos a nuestra casa para poder entrenar lo mejor que se pueda yéndonos a nuestras casas y dedicándonos exclusivamente a entrenar y descansar y vivir en el CENAR. Y eso sí no es alto rendimiento, que es... Total. Y con respecto a lo que también decía Lau de tu vigencia, porque claro, de repente primer año post Juegos Paralímpicos, primer año del ciclo paralímpico camino a Los Ángeles y de repente metes 2 podios en un mundial, es como fuerte. ¿Cómo continúa o cuáles son los objetivos de acá en adelante? Bueno, ahora nos tenemos que juntar con Martín Ferrari, a ver cómo planificamos cuáles son los eventos importantes que hay que estar y bueno, con qué contamos también para viajar. Claro. También eso es algo importante. Así que vamos a ir viendo. Este año sí, el que sigue sí está cargado, ya nos anticipó, pero bueno, vamos a ver cuáles hay que ir y bueno, cómo complementamos con todo, ¿no? Porque no es solamente Hay que ir haciendo nomás estrategias. todos. Claro. Sí, Sí, estoy pensando en nada. ¿Hay por lo menos intenciones, ganas de Mariela Delgado 2028? No, vamos de a poco. Vamos de a poco. Está Vamos muy de bien. a poco, Vamos hay paso a cambios, paso. hay cambios, vamos a ir creciendo, estoy buscando el crecimiento por fuera también de Mariela Deportista, justamente terminé mis estudios, entregué la tesis ahora de la maestría de desarrollo sustentable, así Bien. que también eso es algo importante, también quiero destacar que no nos quedemos solo como deportistas, que tratemos, eso es algo que yo lo digo mucho a mis compañeros en el CENAR, que hagan otra cosa aparte, porque en mi caso el estudio me complementó como deportista, porque si no te quema la cabeza y una vez que también se termina el deporte no tenemos otras herramientas que saber Sí. entrenar y descansar o saber específicamente tu deporte. El mundo es más amplio que tu Total. propio deporte, entonces por ahí eso es algo que yo lo aprendí mucho y yo lo aplico, por eso también me hice todo eso me hace el tiempo de entrenar y a su vez terminar mis estudios, que es algo que me va a dar me da cierta tranquilidad a mí, tener algo más que aparte saber correr en bicicleta. Claro que sí, claro Bueno, que sí. Mariela, ha sido un placer tenerte, te agradecemos un montón, sabemos que estás medio de paso acá por Buenos Aires, después de la Copa del Mundial. Un saludo a todos Misiones y bueno, muchísimos éxitos para lo que viene y sabes que acá sos bienvenida cuando quieras.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Saludos María. a todos y bueno, nos vemos nuevamente. Claro Claro que que sí, claro que sí.